La historia de Europa está marcada por figuras que cambiaron el rumbo de naciones, y entre ellas, Napoleón Bonaparte brilla con luz propia. Desde sus victorias aplastantes en el campo de batalla hasta su exilio en la remota isla de Santa Elena, su vida fue un torbellino de ambición y poder. Pero, ¿cómo llegó a su fin el emperador que una vez dominó casi toda Europa? Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. En este vídeo, desentrañaremos los misterios y las circunstancias que rodearon la muerte de uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Imagina un joven de origen humilde, nacido en una pequeña isla del Mediterráneo, que desafió todas las expectativas y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, una isla recién adquirida por Francia. Desde sus primeros años, mostró una inteligencia excepcional y un agudo sentido de la estrategia, elementos que lo llevarían a ascender rápidamente en las filas del ejército francés. La Revolución Francesa de 1789 ofreció a Napoleón el escenario perfecto para demostrar su valía. En un país desgarrado por el caos y la lucha entre diversas facciones, su habilidad militar se convirtió en un activo invaluable. A medida que las tensiones aumentaban, él se destacó en la defensa de la República, ganando reconocimiento y, con ello, poder. En 1796, Napoleón tomó el mando de la campaña en Italia, donde sus tácticas audaces y su liderazgo carismático lo catapultaron a la fama. Sus tropas, a menudo superadas en número, lograron victoria tras victoria, desafiando las convenciones militares de la época. La derrota de los austriacos en la batalla de Lodi consolidó su reputación como un comandante brillante. La gente lo veía como un salvador, un hombre que podía devolver la gloria a Francia. Con el tiempo, la popularidad de Napoleón creció no solo entre sus soldados, sino también entre el pueblo francés. En 1799, aprovechando la inestabilidad del Directorio, dio un golpe de estado y se proclamó primer cónsul, lo que le permitió consolidar aún más su poder. Desde allí, reformó el sistema educativo, estableció el Código Civil y restauró la paz en un país que había estado en guerra durante años. Sin embargo, su ambición no se detendría en las fronteras de Francia. Napoleón soñaba con un imperio europeo unificado bajo su mando. Su ascenso al poder fue meteórico, y mientras las naciones europeas lo veían con miedo y admiración, él se preparaba para moldear el destino del continente. Con cada victoria, su nombre se convertía en sinónimo de conquista y grandeza, pero también de un futuro incierto. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y Napoleón estaba en el centro de todo. Imagina a un emperador que, tras alcanzar la cúspide del poder, se enfrenta a la inminente caída de su imperio. Napoleón Bonaparte, el hombre que una vez dominó gran parte de Europa, se encontraba en el ocaso de su reinado. Después de años de victorias y conquistas, los vientos de la guerra comenzaron a soplar en su contra. En 1815, tras la desastrosa campaña en Rusia, donde su ejército sufrió pérdidas devastadoras, los aliados se unieron en su contra, formando una coalición decidida a derrocarlo. La batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, fue un punto de inflexión. En octubre de 1816, las fuerzas coaligadas de Rusia, Prusia, Austria y Suecia se enfrentaron a Napoleón en una de las batallas más grandes de la historia europea. A pesar de su audacia y su habilidad táctica, la abrumadora superioridad numérica de sus enemigos resultó en una derrota catastrófica. La caída de Leipzig marcó el comienzo del fin para el emperador. Con su imperio desmoronándose, Napoleón se vio obligado a retirarse hacia Francia, donde la situación se volvía cada vez más insostenible. En marzo de 1817, las fuerzas aliadas entraron en París, y el pueblo, agotado por las guerras constantes y la presión de los invasores, ya no podía sostener su apoyo a Napoleón. Ante la inminente derrota, el emperador decidió abdicar el 20 de abril de 1817. Sin embargo, su historia no terminó en el continente europeo. Para evitar un conflicto prolongado, las potencias aliadas decidieron exiliarlo a la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. Allí, en 1817, Napoleón comenzó un nuevo capítulo de su vida, donde se le otorgó un título de soberano. Aunque Elba era un lugar pintoresco, la ambición de Napoleón nunca se extinguió por completo. Aislado de su antiguo mundo, comenzó a planear su regreso, sin saber que este sería solo un preludio a una nueva y dramática fase de su vida. La historia de Napoleón en Elba fue una mezcla de reflexión y anhelo. Mientras trataba de gobernar su nuevo reino, sus pensamientos siempre regresaban a Francia.
La chispa de su ambición seguía viva, y el eco de sus antiguas victorias resonaba en su mente. A pesar de la serenidad que aparentaba, el emperador estaba a punto de demostrar que un león nunca olvida su rugido, y que su legado aún no había terminado. Imagina a un hombre que, a pesar de haber caído de la cúspide del poder, no se rinde y busca recuperar lo que una vez fue suyo. Napoleón Bonaparte, exiliado en la isla de Elba, contemplaba su futuro con un ardor renovado. En 1818, tras menos de un año de descanso, una chispa de ambición encendió su espíritu. El descontento en Francia era palpable, muchos extrañaban la estabilidad que había traído su liderazgo. Así comenzó su audaz plan de retorno. En marzo de 1818, Napoleón escapó de Elba, abordando un barco que lo llevaría de regreso a la tierra que había gobernado. Su llegada a Francia fue un momento electrizante. A medida que desembarcaba, proclamó: «Soy el emperador de los franceses». La noticia se esparció rápidamente, y muchos de sus antiguos soldados y leales se unieron a su causa. En cuestión de días, sus fuerzas crecieron, y el pueblo, cansado de la restauración monárquica, lo recibió como un salvador. El regreso de Napoleón desencadenó un fenómeno que fue conocido como los 100 días. Durante este breve pero intenso periodo, el emperador demostró que su habilidad para inspirar y movilizar a las masas seguía intacta. En París, la atmósfera era de euforia y expectación, como si un nuevo amanecer estuviera a punto de comenzar. Sin embargo, no todos estaban contentos con su retorno. Las potencias europeas, alarmadas por su regreso, comenzaron a movilizarse para detenerlo. La primera gran prueba de su renovado poder llegó con el avance de los ejércitos aliados, que se preparaban para enfrentarse a él. Napoleón, consciente de la urgencia de la situación, tomó decisiones rápidas y estratégicas. El 28 de junio de 1818, en la batalla de Waterloo, se enfrentó a las fuerzas británicas y prusianas lideradas por el duque de Wellington. Fue una batalla monumental, donde las tácticas y la determinación de Napoleón se pusieron a prueba una vez más. Sin embargo, esta vez las circunstancias eran diferentes. El campo de batalla se volvió un escenario de desesperación y triunfo efímero. Con cada movimiento, Napoleón intentaba demostrar que aún podía reclamar su lugar en la historia, pero el destino tenía otros planes. La derrota en Waterloo fue un golpe devastador que sellaría su destino. A pesar de su valentía y su inquebrantable voluntad, el sueño de restaurar su imperio estaba a punto de desvanecerse. En un giro inesperado, Napoleón se vio obligado a abandonar el campo de batalla, marcando el final de sus 100 días y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, con un futuro incierto que lo aguardaba. Imagina a un emperador que, tras haber sido el rey de Europa, se encuentra confinado en una remota isla del Atlántico, lejos de los ecos de su gloria pasada. Napoleón Bonaparte había sido derrotado en la batalla de Waterloo, y el destino lo llevó a Santa Helena, un pequeño enclave británico, donde pasaría sus últimos años en un exilio forzado. En 1818, fue trasladado a esta isla, un lugar que parecía un castigo tan severo como su caída del poder. Santa Helena era un territorio inhóspito y aislado, rodeado de aguas turbulentas y acantilados escarpados. Napoleón, acostumbrado a la opulencia y a la atención del mundo, se encontró en un hogar austero. Sin embargo, su espíritu indomable no se extinguió. A pesar de las limitaciones, mantuvo su actividad intelectual, dedicándose a escribir sus memorias y reflexiones sobre la guerra, la política y el futuro de Europa. La soledad de la isla se convirtió en un terreno fértil para la introspección, y sus escritos ofrecen una ventana a la mente de un hombre que había sido, en su apogeo, el más poderoso de todos. A medida que pasaban los días, Napoleón se adaptaba a su nueva realidad. Aunque estaba bajo vigilancia británica, cultivó relaciones con algunos de los oficiales que lo cuidaban, compartiendo con ellos su vasta experiencia y conocimientos. Se convirtió en una figura intrigante, un líder caído que, a pesar de su confinamiento, seguía influyendo en la historia a través de sus ideas. En ocasiones, se le permitía pasear por los jardines de Longwood, su residencia, donde soñaba con un futuro que jamás llegaría. Sin embargo, la vida en Santa Helena no estuvo exenta de dificultades. La salud de Napoleón comenzó a deteriorarse. A medida que los años pasaron, las enfermedades lo atacaron, y con ellas, la sombra de la muerte se cernía sobre él. En 1821, se quejó de problemas estomacales y de una fatiga persistente, síntomas que lo llevaron a reflexionar sobre su vida y su legado. La figura del emperador, una vez tan vibrante, se fue desvaneciendo lentamente.
A pesar de su exilio, Napoleón continuó siendo un símbolo de resistencia y ambición. Su historia se convirtió en un tema de conversación en los salones europeos, y su figura seguía fascinando tanto a admiradores como a detractores. En su lecho de muerte, el 14 de mayo de 1821, sus últimas palabras reflejaron la lucha que había llevado durante toda su vida, Francia. Su legado, lleno de triunfos y fracasos, continuaría resonando en el corazón de la historia, dejando un eco que perduraría mucho después de su partida. Imagina a un hombre que una vez fue el emperador más temido y admirado de Europa, ahora enfrentando el enemigo más implacable de todos, su propia salud. Napoleón Bonaparte, exiliado en la lejana isla de Santa Elena, comenzó a experimentar una serie de síntomas que lo llevarían a un viaje inquietante y doloroso. En un lugar donde los ecos de su gloria aún resonaban, su cuerpo empezó a traicionarlo, y el hombre que una vez fue el símbolo del poder comenzó a desmoronarse. Desde el inicio de 1820, Napoleón se quejaba de problemas estomacales persistentes, describiendo dolores abdominales que lo dejaban agotado. Al principio, estos síntomas fueron considerados como una simple indisposición, pero pronto se convirtieron en una preocupación alarmante. A medida que los días se convertían en semanas, su salud continuaba deteriorándose, y lo que había comenzado como un malestar se transformó en algo mucho más grave. Los médicos que lo atendían, algunos de ellos traídos desde Inglaterra, intentaron diagnosticar su condición, pero los resultados eran confusos. Con el tiempo, Napoleón comenzó a mostrar signos preocupantes: pérdida de peso, fatiga extrema y una palidez que no podía ocultar. Sus días en Longwood, la residencia donde pasaba su tiempo, se volvieron más sombríos. Las largas horas que solía dedicar a la reflexión y la escritura se vieron interrumpidas por el cansancio y el malestar. A pesar de su deterioro, Napoleón se negaba a rendirse. Su carácter indomable lo empujaba a seguir adelante, pero cada vez que intentaba llevar a cabo sus actividades habituales, se encontraba con el implacable recordatorio de su fragilidad. En ocasiones, se sentaba a contemplar el océano, reflexionando sobre su vida y el legado que dejaría atrás, mientras su cuerpo luchaba en su contra. Los síntomas se volvieron cada vez más agudos. Napoleón experimentó episodios de fiebre y sudoración nocturna, y su salud se convirtió en un tema de conversación entre los pocos que lo rodeaban. Sus pensamientos, que alguna vez fueron claros y estratégicos, comenzaron a nublarse con la preocupación por su estado. En medio de su sufrimiento físico, su mente seguía aguda, recordando las batallas que había ganado, los reinos que había conquistado, y la vida que había llevado con tanto fervor. Mientras luchaba contra su enfermedad, Napoleón también enfrentaba un enemigo psicológico: la soledad. Aislado en Santa Elena, lejos de su familia y de su antiguo reino, cada síntoma que su cuerpo manifestaba se convertía en un recordatorio de su pérdida. La lucha contra su salud era también una batalla contra la memoria de un imperio que había sido y que ahora parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Con cada síntoma, la realidad de su situación se volvía más clara: el emperador estaba enfrentando no solo una enfermedad, sino la inexorable llegada de su propio destino. Imagina el instante en que un coloso de la historia enfrenta su último aliento. Napoleón Bonaparte, el emperador que una vez dominó Europa, se encontraba en su lecho de muerte en la remota isla de Santa Elena, donde había pasado sus últimos años exiliado y enfermo. Era el 15 de mayo de 1821, y la atmósfera en la habitación estaba cargada de una mezcla de tristeza y asombro, ya que el hombre que había cambiado el curso de la historia se preparaba para despedirse de este mundo. Durante días, Napoleón había estado sufriendo, sus síntomas se habían agravado y su salud se había deteriorado a un ritmo alarmante. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente seguía siendo un faro de lucidez. En sus últimas horas, recordaba sus batallas, sus logros y las decisiones que había tomado. En medio de su sufrimiento, aún se aferraba a la esperanza de que su legado perduraría, incluso después de su muerte. A su alrededor, los pocos que quedaban a su lado observaban con preocupación. Su médico personal, un joven llamado Francesco Antonmarchi, trataba de aliviar su dolor, pero la situación se volvía cada vez más crítica. Napoleón, consciente de su inminente final, comenzó a reflexionar sobre su vida. En sus últimas palabras, sus pensamientos fueron hacia Francia, el país que había amado y por el que había luchado con tanta intensidad. Francia, murmuró, como si ese solo nombre encapsulara toda su esencia. A medida que la noche caía, la atmósfera se tornó tensa. Los ecos de su respiración se hicieron más y más débiles, y un silencio reverente llenó la habitación.
Con cada exhalación, el mundo se preparaba para despedir a uno de los líderes más fascinantes de la historia. En ese momento, Napoleón dejó escapar su último suspiro. La luz de su vida se extinguió, y con ella, se cerró un capítulo monumental en la historia. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, generando reacciones mixtas en todo el mundo. Algunos lloraron la pérdida del emperador, mientras que otros celebraron la caída de un tirano. El legado de Napoleón, sin embargo, estaba lejos de ser olvidado. Su vida y sus hazañas continuarían siendo objeto de estudio y fascinación, un recordatorio de cómo el poder puede elevar a un hombre a las alturas más grandiosas y, al mismo tiempo, llevarlo a la más profunda soledad. En su lecho de muerte, Napoleón había encontrado la paz, pero su historia, llena de ambición y tragedia, seguiría resonando a lo largo de los siglos. Imagina el momento en que la noticia de la muerte de un emperador resuena a través de Europa, provocando una ola de emociones y reacciones diversas. El 15 de mayo de 1821, la muerte de Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena dejó una huella imborrable en la historia, generando tanto luto como liberación en un continente que había estado marcado por sus ambiciones. En Francia, la respuesta fue visceral. Muchos compatriotas lloraron la pérdida de un líder al que consideraban un héroe nacional. Napoleón había sido el símbolo de la grandeza francesa, un hombre que había llevado a la nación a alturas inimaginables. Las calles de París se llenaron de lamentos y recuerdos, mientras los franceses reflexionaban sobre su legado. A pesar de sus derrotas, el amor por su figura seguía vivo en el corazón de muchos, quienes lo recordaban como el arquitecto de la modernidad y la estabilidad en tiempos de caos. Sin embargo, no todos compartieron este sentimiento. En los círculos monárquicos y entre sus opositores, la noticia fue recibida con alivio. Para muchos, la muerte de Napoleón significaba el fin de una era de tiranía y guerra. Las potencias europeas, que habían soportado años de conflicto bajo su mando, vieron en su fallecimiento la oportunidad de restaurar el orden y la paz que habían anhelado. Los líderes europeos, en especial los británicos, sintieron que la amenaza que había causado tanto sufrimiento finalmente había desaparecido. A medida que los días pasaban, los medios de comunicación comenzaron a reflejar el impacto de su muerte. Las publicaciones se inundaron de artículos, ensayos y reflexiones sobre su vida y su legado. Napoleón se convirtió en un tema candente de debate, algunos lo veneraban como un genio militar y un reformador visionario, mientras que otros lo denunciaban como un ambicioso tirano que había llevado a Europa al borde del abismo. El impacto de su muerte también se sintió en el ámbito militar. Muchos de sus antiguos soldados, que habían luchado y sufrido a su lado, se reunieron para rendir homenaje a su líder. Recordaban las batallas épicas y las victorias que habían compartido, y su lealtad hacia él no se desvaneció con su muerte. En las ceremonias celebradas en su honor, se enfatizó la camaradería y el sacrificio, recordando que, a pesar de las controversias, Napoleón había sido un símbolo de unidad y lucha. Los historiadores comenzaron a estudiar su vida y a analizar su impacto en la historia mundial. La figura de Napoleón, tan polarizadora, continuó fascinando a generaciones enteras. Mientras unos lo consideraban un héroe, otros lo veían como un villano. Su muerte, en última instancia, no marcó el final de su influencia, sino que sembró las semillas de un debate que perduraría a través del tiempo, convirtiéndolo en una figura eterna en el escenario de la historia. Imagina una figura cuya vida y muerte han sido objeto de debate y análisis durante siglos, dejando un legado que sigue resonando en la historia. Napoleón Bonaparte, el emperador francés que una vez conquistó gran parte de Europa, no solo fue un líder militar formidable, sino también un personaje envuelto en misterio y controversia. Su muerte en 1821 en la isla de Santa Elena no marcó el final de su influencia, en cambio, abrió la puerta a un sinfín de teorías y reflexiones sobre su vida y su legado. Desde su muerte, Napoleón ha sido objeto de admiración y crítica. Muchos lo consideran un genio militar, un reformador que modernizó Francia y estableció leyes que sentaron las bases del sistema legal moderno, como el Código Napoleónico. Su visión de un Estado centralizado y sus reformas en educación, administración y derechos civiles han tenido un impacto duradero en muchos países. Sin embargo, también es recordado por su ambición desmedida que condujo a guerras devastadoras, dejando una estela de destrucción a su paso. Este dualismo en su legado ha alimentado interminables debates entre historiadores y entusiastas. En cuanto a su muerte, las teorías sobre la causa han sido tan variadas como fascinantes. Algunos médicos que lo atendieron sugirieron que murió de cáncer de estómago, una condición que afectó a varios miembros de su familia.
Sin embargo, otros han planteado hipótesis más intrigantes. Algunos creen que pudo haber sido envenenado, argumentando que las altas concentraciones de arsénico encontradas en su cabello y en su entorno podrían ser indicativas de un asesinato político. Esta teoría ha capturado la imaginación de muchos, sugiriendo que sus enemigos, temerosos de su regreso, habrían querido asegurarse de que nunca regresara al poder. Otra teoría menos convencional sugiere que Napoleón pudo haber sufrido de una enfermedad por la que se le trató incorrectamente, lo que habría contribuido a su deterioro. Entre las especulaciones, se mencionan condiciones como la sífilis o la exposición a enfermedades tropicales en su tiempo en Elba y Santa Elena. Estos escenarios, aunque menos probables, añaden un aire de misterio a su ya enigmática vida. El legado de Napoleón también se siente en la cultura popular, desde películas hasta libros y obras de teatro. Su figura ha sido romanticizada y demonizada en igual medida, convirtiéndose en un símbolo de ambición y tragedia. A lo largo de los años, su imagen ha sido utilizada para explorar temas universales como el poder, la traición y la redención, manteniéndolo vivo en la conciencia colectiva. A medida que el tiempo avanza, la figura de Napoleón sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Su legado se entrelaza con debates sobre la moralidad del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. En la intersección de la historia y la leyenda, Napoleón Bonaparte permanece como un eterno recordatorio de cómo un individuo puede moldear el destino de naciones, dejando un impacto que perdura mucho después de su muerte. Las preguntas sobre su final y el significado de su vida continúan siendo exploradas, asegurando que su historia nunca se apague. A medida que el eco de la muerte de Napoleón Bonaparte se desvanecía, su vida se transformaba en un legado eterno, un punto de referencia en la historia que seguiría inspirando y desafiando a generaciones futuras. Su figura, compleja y contradictoria, había dejado una marca indeleble en el mundo. Los debates sobre su genio militar, sus reformas y su ambición desmedida continuarían alimentando la discusión entre historiadores, escritores y pensadores. Los años transcurrieron, y la memoria de Napoleón se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder y la búsqueda de la grandeza. Desde monumentos en su honor hasta representaciones en la cultura popular, su historia se mantuvo viva en el imaginario colectivo. Sin embargo, su vida también nos dejó lecciones sobre los peligros de la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones tomadas en el fragor de la guerra. Hoy en día, su legado es objeto de estudio en aulas de todo el mundo, donde los estudiantes examinan sus tácticas militares, sus reformas sociales y su impacto en la formación de Europa moderna. Napoleón, el hombre que una vez soñó con un imperio, se ha convertido en un ícono de la historia, un recordatorio de que la grandeza puede ser efímera y que el destino de los hombres puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así, la historia de Napoleón Bonaparte no concluye con su muerte en Santa Elena, sino que se reinventa constantemente, desafiándonos a reflexionar sobre el poder, la ambición y el legado que dejamos atrás. En cada rincón del mundo, su nombre sigue siendo pronunciado, evocando tanto admiración como controversia, asegurando que su espíritu perdure en la memoria de la humanidad por generaciones venideras.